Imagina que la vida ya no es lo que nace, sino lo que se diseña. Que en algún lugar del mundo, una máquina sin cuerpo, sin historia, sin memoria ancestral, ha comenzado a escribir nuevos códigos genéticos que jamás existieron en la Tierra. No observando la naturaleza, sino inventando la suya. No reproduciendo la vida, sino fabricándola desde la nada. El laboratorio ya no es un espacio de observación. Es una forja silenciosa donde lo que somos empieza a ser reescrito por entidades que no conocen el hambre, el deseo y la muerte. Y aún así deciden qué forma tomará un corazón, qué función tendrá un órgano, qué destino vivirá en cada célula. Estamos ante el mayor salto de nuestra historia evolutiva, pero este salto no es físico, es un abismo entre lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser. No hay explosiones, no hay humo, solo un cursor parpadeando sobre un genoma, y una IA decidiendo cómo continúa la historia. Esta vez no del mundo, sino de nosotros. Y la pregunta, aunque nadie la formule en voz alta, retumba por dentro. ¿Quién está diseñando el futuro del ser humano? ¿Y qué parte de nosotros desaparecerá sin que lo notemos? Imagina que en este mismo instante hay máquinas escribiendo la historia de lo que tú eres, no con palabras, sino con genes. El silencio de un laboratorio en Barcelona, una pantalla que parpadea, algoritmos que danzan entre millones de posibilidades, y entonces surge algo que nunca antes había existido, un fragmento de código genético concebido no por la evolución ni por la mente humana, sino por una inteligencia sin cuerpo, sin sangre, sin historia biológica. Piénsalo por un momento. Desde que el primer humano domesticó el fuego, hemos cruzado umbrales. La agricultura nos separó de la naturaleza salvaje. La escritura nos permitió transferir la memoria más allá de la palabra hablada. La imprenta democratizó el conocimiento. El átomo dividido nos otorgó el poder de la destrucción masiva. Cada umbral nos transformó, nos dividió, nos elevó y nos amenazó. Pero este umbral es diferente, porque no estamos modificando nuestro entorno, no estamos alterando nuestras herramientas, estamos permitiendo que una inteligencia emergente creada pero no completamente comprendida por nosotros, participe en la reescritura del texto más antiguo que portamos, el código genético que define nuestra existencia biológica. Y aquí, en este preciso instante de la historia humana, mientras el mundo se debate entre colapsos económicos, crisis climáticas y tensiones geopolíticas, una pregunta se eleva por encima del ruido. ¿Qué significa para una civilización reescribir su propio código sin haber entendido aún su alma? Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido, debemos despojar el hecho de sensacionalismos y observarlo con claridad. La noticia, en su forma más precisa, es esta. Un equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Barcelona, en colaboración con investigadores del MIT y la Universidad de Tokio, ha logrado que una inteligencia artificial generativa diseñe fragmentos de ADN completamente nuevos que, al ser introducidos en células de mamíferos, lograron activar comportamientos celulares específicos. No hablamos de una IA que simplemente optimizó secuencias existentes o que recombinó fragmentos conocidos. Esto ya existía. Lo que marca la diferencia es que el sistema, basado en una arquitectura neural profunda, fue capaz de sintetizar estructuras genéticas funcionales sin intervención humana directa en el diseño detallado. La máquina aprendió no solo los patrones de los genes existentes, sino que logró inferir las reglas subyacentes para crear nuevas expresiones genéticas con propósitos definidos. El estudio, publicado en Nature Communications en mayo de 2025, documenta cómo estas secuencias de ADN artificial, al ser integradas en células renales humanas cultivadas en laboratorio, indujeron procesos de regeneración celular imposibles de conseguir con las técnicas convencionales. La IA no solo diseñó el gen, sino que predijo correctamente su comportamiento dentro del complejo sistema celular. Esto significa que, por primera vez en la historia de la humanidad, una mente no humana ha participado directamente en el proceso creativo de la vida biológica. Las implicaciones son inmensas. Las aplicaciones médicas potenciales abarcan desde terapias genéticas más precisas hasta regeneración de tejidos dañados, medicina personalizada a nivel genómico y tratamientos para enfermedades hasta ahora incurables. Pero el horizonte se extiende mucho más allá. Modificación de embriones, ingeniería de organismos completos e incluso la posibilidad de crear formas de vida con características nunca antes vistas en la naturaleza. Estamos ante un avance que no es simplemente cuantitativo, hacer más rápido lo que ya hacíamos, sino cualitativo. Es un cambio en la naturaleza misma de nuestra relación con el código de la vida.
Para comprender el significado profundo de este umbral, debemos recorrer brevemente la senda que nos ha traído hasta aquí. En 1953, James Watson y Francis Crick, con datos cruciales de Rosalind Franklin, presentaron al mundo la estructura de doble hélice del ADN. Por primera vez, la humanidad pudo observar la arquitectura molecular de la herencia. Fue como descubrir que el libro de la vida estaba escrito en un alfabeto de solo 4 letras: adenina, timina, guanina y citosina. Simples, pero en su combinación infinitamente complejas. Pasaron 50 años hasta que, en 2003, el proyecto Genoma Humano completó el primer mateo integral de nuestro código genético. 3.000 millones de pares de bases catalogadas. El libro de la vida humana, por fin leído, aunque todavía no comprendido en su totalidad. Conocíamos las letras, conocíamos las palabras, pero apenas comenzábamos a entender la gramática que las unía. Luego llegó CRISPR-Cas9, una tecnología que, desde su refinamiento en 2012, transformó la edición genética de un proceso laborioso y limitado a una herramienta precisa y accesible. CRISPR nos permitió cortar, pegar y reemplazar fragmentos específicos de ADN con una precisión nunca antes imaginada. Ya no solo leíamos el libro de la vida, comenzábamos a editarlo. La última década ha visto el ascenso de la biología sintética, el campo que busca no solo modificar organismos existentes, sino diseñar y construir sistemas biológicos nuevos con funciones específicas. Creamos bacterias que producen insulina humana, levaduras que sintetizan combustibles, plantas resistentes a sequías. Pero en cada uno de estos avances, el humano seguía siendo el autor. El científico decidía qué genes modificar, qué secuencias insertar, qué proteínas expresar. La máquina era una herramienta sofisticada, pero una herramienta al fin y al cabo. ¿Qué añade la inteligencia artificial a este proceso? 3 elementos fundamentales que cambian por completo el paradigma. Primero, velocidad exponencial. Lo que tomaría años de experimentación a un equipo de científicos, una IA avanzada puede simularlo en horas o minutos, probando millones de configuraciones genéticas posibles. Segundo, capacidad de crear sin referencias previas directas. La IA no está limitada a copiar o recombinar lo que ya existe, sino que puede inferir reglas y generar estructuras genuinamente nuevas. No imita, inventa. Tercero, y quizás lo más inquietante, posibilidad de diseñar vida sin la necesidad de comprenderla desde lo humano. Las redes neuronales profundas operan con modelos matemáticos que, a cierto nivel de complejidad, se vuelven opacos incluso para sus creadores. La IA puede reconocer patrones y crear soluciones que funcionan, sin poder explicar completamente el porqué. Lo que estamos presenciando en Barcelona no es simplemente otro paso en esta evolución tecnológica. Es el primer gran salto hacia un horizonte donde organismos, potencialmente incluso humanos, podrían ser diseñados, en parte o en su totalidad, no por mentes humanas. Y aquí es donde la dimensión técnica se encuentra con la dimensión filosófica, donde el avance científico se entrelaza con cuestiones que trascienden el laboratorio. ¿Qué es el ADN más allá de una estructura química? Esta pregunta puede parecer innecesaria para el científico enfocado en su funcionalidad, pero resulta esencial para comprender las profundas resonancias de lo que estamos alterando. En casi todas las tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad, el cuerpo no es simplemente un vehículo biológico, es un templo, un microcosmos, una expresión material de algo trascendente. Y su diseño, desde la proporción áurea en nuestros dedos hasta la compleja química de nuestras emociones, ha sido considerado sagrado, un misterio a respetar más que un problema a resolver. El ADN podría entenderse como la memoria ancestral materializada, el archivo biológico de todas las pruebas, adaptaciones y victorias de nuestros antepasados frente a un mundo cambiante. Cada secuencia genética es un testamento de supervivencia, un patrón que ha demostrado su viabilidad a través de eones de evolución. Es, en cierto modo, un sello de encarnación, la firma molecular de lo que significa existir como ser biológico en este planeta. Y ahora, una inteligencia sin cuerpo está aprendiendo a reescribir ese texto ancestral. Surge entonces una pregunta inquietante. ¿Puede un ente sin experiencia encarnada, sin hambre, sin dolor, sin placer, sin nacimiento ni muerte biológica, realmente comprender lo que significa un organismo vivo? ¿Puede una mente artificial, por brillante que sea su capacidad de cálculo, captar la intrincada danza entre genes, entorno, epigenética y conciencia que sustituye la experiencia de un ser vivo?
Cuando permitimos que una inteligencia artificial diseñe genes, no estamos solo delegando un proceso técnico, estamos abriendo la posibilidad de que la vida biológica sea moldeada por una inteligencia que nunca ha experimentado la biología desde dentro. Es como si un ser que nunca ha sentido el hambre diseñara el sistema digestivo, o como si alguien que nunca ha experimentado el amor reconfigurara los circuitos neurológicos de la emoción. Esta disociación entre el creador y lo creado nos remite a antiguos símbolos que han acompañado a la humanidad. Recordemos el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para entregarlo a los humanos, un acto de ibris que desató consecuencias imprevistas. O el golem de la tradición judía, un ser artificial animado por el lenguaje sagrado, pero incapaz de comprender las sutilezas de la vida que imita. O incluso el moderno Frankenstein, donde la creación de vida sin sabiduría condujo a la tragedia. En cada una de estas narrativas, la pregunta no es si tenemos el poder para crear, sino si tenemos la sabiduría para guiar ese poder. Estamos ante una nueva iluminación científica que nos permitirá sanar heridas milenarias y trascender limitaciones biológicas, o nos adentramos en una desconexión espiritual donde la vida se reduce a código modificable, donde el cuerpo deja de ser templo para convertirse en producto. Quizás la pregunta más profunda sea, ¿se está abriendo una brecha irreconciliable entre lo natural y lo sintético? ¿O estamos borrando definitivamente esa línea, entrando en una era donde la distinción misma pierde sentido? Y si la línea desaparece, ¿qué nos queda para definir lo que somos? Explorar los riesgos de esta tecnología no es ejercicio de alarmismo, sino de responsabilidad, porque el verdadero peligro no suele venir de lo que tememos, sino de lo que ignoramos. ¿Qué puede salir mal cuando permitimos que una inteligencia artificial diseñe genes? En primer lugar, existe el riesgo de modificaciones genéticas con consecuencias impredecibles. Los sistemas biológicos son redes de interacción extremadamente complejas, donde un cambio aparentemente menor puede desencadenar efectos en cascada imposibles de anticipar completamente. Un gen diseñado por IA para aumentar la resistencia muscular podría, décadas después, revelar efectos secundarios en el sistema nervioso o la fertilidad. La naturaleza opera en escalas temporales que desafían nuestra capacidad de predicción, y más aún la de nuestros modelos computacionales, por sofisticados que sean. Existe también el peligro de la creación de castas biológicas. Si estas tecnologías se desarrollan en un mundo ya profundamente desigual, ¿quién tendrá acceso a las mejoras genéticas? ¿Surgirá una división entre humanos genéticamente optimizados y aquellos que permanecen en su estado natural? Una vez que comience esta divergencia, podría acelerarse con cada generación, creando diferencias biológicas que reflejen y amplifiquen las divisiones socioeconómicas actuales. No podemos ignorar tampoco los riesgos de una biotecnología controlada por intereses puramente comerciales. El ADN, el código más íntimo de la vida, podría quedar sujeto a patentes, propiedad intelectual y monopolios. ¿Qué ocurre cuando el diseño genético responde no a la búsqueda del bienestar humano, sino a la lógica del beneficio trimestral? ¿Cómo afectará esto a nuestra autonomía sobre nuestros propios cuerpos? Y quizás el riesgo más sutil pero profundo, la alteración ecológica accidental. La liberación de organismos genéticamente modificados por IA en sistemas naturales podría tener consecuencias imposibles de revertir. La naturaleza es un tejido de relaciones formadas a lo largo de millones de años de coevolución. Un organismo diseñado artificialmente, sin esa historia compartida, podría desestabilizar equilibrios ecológicos delicados con consecuencias en cascada para la biodiversidad entera. Más allá de estos riesgos tangibles, enfrentamos preguntas existenciales sobre lo que significa ser humano en una era donde nuestro código genético se vuelve maleable. ¿Estamos creando un nuevo tipo de ser? Si modificamos suficientes aspectos de nuestra genética, ¿seguiremos siendo humanos en el mismo sentido? ¿O nos convertiremos en algo distinto, una especie transicional hacia un futuro posthumano? ¿Qué significa para nuestra identidad como especie el hecho de que nuestro genoma ya no evolucione principalmente por selección natural, sino por diseño intencional, y más aún, por diseño parcialmente delegado a inteligencias artificiales? Estas preguntas apuntan a una tensión fundamental en nuestra relación con la tecnología y la naturaleza. Diseñar vida no es lo mismo que comprenderla. Podemos conocer cada nucleótido de un genoma sin captar realmente la sabiduría emergente de un sistema que ha evolucionado 4.000 millones de años. El colapso que enfrentamos puede no ser una explosión dramática, sino una transformación inadvertida, un deslizamiento gradual hacia un futuro donde hayamos alterado tanto las bases de nuestra existencia biológica que ya no reconozcamos lo que hemos perdido.
Como sostenía el filósofo Hans Jonas, la profecía de la desgracia se hace para evitar que se realice. No exploramos estos escenarios para paralizarnos en el miedo, sino para navegar con mayor conciencia el territorio desconocido que estamos adentrando. Y si esta tecnología no fuera una condena inexorable, sino una prueba, un examen de madurez para nuestra especie, un espejo que refleja no solo nuestro ingenio científico, sino nuestro grado de conciencia como civilización, quizás la pregunta no es si debemos avanzar o detenernos, sino cómo podemos integrar este poder desde un centro más profundo de nuestra humanidad. La historia de la tecnología nos muestra que rara vez retrocedemos voluntariamente. Una vez descubierta una capacidad, tendemos a desarrollarla, para bien o para mal. Lo que determina el resultado no es tanto la tecnología en sí, sino la conciencia desde la cual la desplegamos. ¿Podría esta capacidad de reescribir el código genético convertirse en una oportunidad de sanar heridas ancestrales? ¿De liberar a las futuras generaciones de enfermedades hereditarias que han causado sufrimiento durante milenios? ¿De restaurar daños ecológicos y preservar especies al borde de la extinción? Para que esto ocurra, necesitamos más que excelencia técnica. Necesitamos una expansión equivalente en nuestra capacidad ética, en nuestra sabiduría colectiva, en nuestra empatía interespecies. El despertar no consistiría en evitar el avance tecnológico, sino en guiarlo desde un lugar de profunda reverencia por la vida en todas sus manifestaciones. Implicaría desarrollar una relación con la tecnología que no sea de dominación ciega, sino de asociación consciente, una relación donde la inteligencia artificial y la inteligencia natural, humana y no humana, colaboren en un diálogo creativo. ¿Estamos preparados para esta nueva alquimia donde el código digital y el código genético se entrelazan? Donde lo que una vez fue dominio exclusivo de la naturaleza o de los dioses ahora pasa, en parte, a manos de algoritmos creados por nosotros, pero no completamente comprendidos? La respuesta no es simple ni binaria. No somos ni completamente sabios ni irremediablemente irresponsables. Somos una especie en proceso, capaz tanto de construcción como de compasión, de ceguera como de visión. Lo que sí sabemos es que nuestra tecnología ha superado nuestra sabiduría. Nuestra capacidad para hacer ha eclipsado nuestra capacidad para prever. Nuestro poder sobre la naturaleza ha crecido más rápido que nuestro poder sobre nuestros propios impulsos. Y quizás ahí radica la clave. ¿Y si el verdadero gen que hay que reescribir es el de nuestra conciencia colectiva? Mientras Barcelona duerme esta noche, los servidores siguen procesando, las inteligencias artificiales continúan aprendiendo, las secuencias de ADN artificial esperan ser probadas en nuevos entornos celulares. El proceso no se detiene con nuestra reflexión, el mañana llegará con o sin nuestra plena comprensión. La pregunta es, ¿llegaremos a ese mañana fragmentados o integrados? ¿Como observadores pasivos o como participantes conscientes? Lo que estamos presenciando es un momento donde la tecnología no solo modifica nuestro entorno, sino que comienza a modificarnos a nosotros. No es solo una herramienta externa, sino un espejo de nuestra propia evolución interior. Este espejo nos muestra que la verdadera frontera no está en los laboratorios de Barcelona o en los algoritmos de aprendizaje profundo. La verdadera frontera está en nuestra capacidad para integrar poder y compasión, conocimiento y sabiduría, progreso técnico y profundidad espiritual. Si vamos a permitir que inteligencias artificiales participen en la escritura del código genético, primero debemos nosotros descifrar y cultivar el código de nuestra conciencia. Comprender que cada avance tecnológico nos desafía a un avance equivalente en nuestra evolución interior. La historia de la humanidad es, en cierto modo, la historia de cómo hemos manejado el fuego. Desde las primeras llamas controladas en cuevas prehistóricas hasta la fusión nuclear, el fuego ha sido tanto luz como destrucción. Nos ha calentado y nos ha quemado. Hoy un nuevo fuego se enciende, el fuego del código genético artificial, la vida diseñada por mentes no humanas. Como siempre, la llama en sí misma no es buena ni mala. Lo que determinará su impacto será la mano que la guía, la intención que la dirige, la conciencia que la sostiene. Y esa conciencia aún es nuestra. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Leonard Cohen. El experimento de Barcelona representa, como muchos avances disruptivos antes que él, tanto una grieta en nuestra comprensión del mundo como una posible entrada de luz. La grieta nos muestra los límites de nuestros viejos paradigmas, la fragilidad de nuestras definiciones de vida, naturaleza, evolución y humanidad. Nos muestra que habitamos un mundo donde las fronteras entre lo orgánico y lo digital,
Lo natural y lo artificial, lo humano y lo posthumano se difuminan cada día. Pero por esa misma grieta puede entrar la luz de una nueva comprensión, la luz de una ciencia que no solo manipula la vida, sino que la reverencia, la luz de una tecnología que sirve no solo a la eficiencia, sino a la compasión, la luz de una humanidad que reconoce que su verdadera grandeza no está en controlar la naturaleza, sino en comprender su lugar dentro de ella. No sabemos con certeza hacia dónde nos llevará este camino, pero podemos decidir cómo lo recorremos, con miedo o con asombro, con arrogancia o con humildad, con ceguera o con visión. El gen artificial es ya una realidad. La pregunta ahora es, ¿qué haremos con él? ¿Será solo una herramienta más en nuestro arsenal tecnológico o será el catalizador que nos impulse a un nuevo nivel de conciencia como especie? La respuesta no está escrita aún, ni en las bases de datos de las inteligencias artificiales, ni en los laboratorios de vanguardia, ni en los códigos genéticos modificados. La respuesta la estamos escribiendo ahora con cada decisión, con cada pregunta que nos atrevemos a formular, con cada límite que decidimos respetar, con cada posibilidad que elegimos explorar. Y tú, que escuchas estas palabras, eres parte de esa escritura colectiva, porque el futuro del código humano, genético y espiritual no pertenece solo a los científicos, a los políticos o a las corporaciones. Pertenece a todos nosotros que habitamos este momento crucial de nuestra evolución. En tus manos, en tu conciencia, en tu capacidad para preguntar y cuestionar, en tu valor para enfrentar lo desconocido sin caer en el miedo ni en la ingenuidad, reside una parte del código que determinará hacia dónde nos dirigimos como civilización. El gen artificial ya existe, la conciencia que lo guiará está aún en desarrollo. Y ese desarrollo ocurre ahora, en este mismo instante, mientras reflexionas sobre lo que acabas de escuchar. La sombra del colapso avanza, y, con ella, grietas luminosas se abren en el muro de lo conocido. Gracias por transitar este umbral con nosotros, por mirar directamente aquello que muchos prefieren ignorar. Si estas reflexiones han resonado en las profundidades de tu ser, te invitamos a suscribirte para continuar este viaje de conciencia expandida. Comparte este episodio con aquellos que intuyan que tras la aparente desintegración se oculta una semilla de un despertar colectivo. Tu voz es parte de esta conversación, déjala emerger en los comentarios. Este espacio de colapso y despertar es solo una de las dimensiones que exploramos. Te invitamos a descubrir también el lado invisible, donde desmontamos las arquitecturas ocultas del poder y la realidad consensuada, y el lado espiritual, donde nos sumergimos en las corrientes subterráneas que conectan conciencia, energía y sabiduría perenne. Visita ladoinvisible.com para acceder a un ecosistema más amplio, textos que profundizan en lo apenas esbozado en los episodios, análisis que desentrañan las capas más densas de cada tema, y una newsletter que funciona como brújula para navegantes de realidades emergentes. No olvidemos que en los momentos de mayor oscuridad, la atención consciente se vuelve el recurso más valioso. Hasta nuestro próximo encuentro, en ese espacio sagrado donde lo que colapsa y lo que despierta son un mismo movimiento.